Jesucristo le dijo a Pedro, sígueme. Pedro, regresando, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto quería, el mismo que en la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesucristo le contestó, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te interesa? Tú sígueme. Corrió entre los hermanos la voz de que ese discípulo no iba a morir. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos 20 al 25. Para Dios todos somos iguales, todos somos discípulos, todos debemos cumplir una misión. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 27 de mayo, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Agustín de Canterbury, es el primer arzobispo de Canterbury y es considerado un monje benedictino de la Orden de San Benito, primer arzobispo de Canterbury en Inglaterra y uno de los padres de la Iglesia Latina. Se le considera uno de los más grandes evangelizadores en Europa, al lado de San Patricio, que estuvo en Irlanda, y San Bonifacio, que estuvo en Alemania. Hay una frase como importantísima de este santo, de tanta sabiduría y de tanto lo que le dio a la Iglesia Católica y la defendió, y defendió la fe. El santo decía, hay que dar razones de la fe. Bien interesante esa frase del santo, hay que dar razones de la fe. Decía el santo, quien nos anima a dar razón de nuestra fe. ¿Cómo es importante aprenderle eso a San Agustín de Canterbury? Hay que acostumbrarse a dar razones de quién es usted, qué clase de fe tiene usted y qué tanto conoce usted la fe. San Francisco, San Agustín de Canterbury. Para Dios todos somos iguales, todos somos discípulos, todos debemos cumplir una misión. Cada persona debe preocuparse por su propia misión. Ese es como lo importante para Dios. ¿Por qué las personas mantienen metiéndose en la vida de los demás? En Colombia decimos metiéndose en la cocina del otro, en el espacio de las demás personas. ¿Eso es una actitud de fe? Se supone que no lo es. Jesucristo reprende al apóstol principal de los apóstoles porque se le está metiendo como en la cocina, como diciéndole, bueno, y ese discípulo que anda tanto con usted, como que lo quiere demasiado, y le dijo, si quiero que se quede conmigo, ¿a ti qué te interesa? Le contesta Jesucristo, tú sígueme, como diciéndole, preocúpate de vivir una religión donde cumplas con una misión, donde seas ejemplo para los demás, donde seas un buen comunicador de la palabra. No te preocupes por los sentimientos de los demás, ni te metas en la vida privada e íntima de los demás. Cada persona, cada creyente, cada bautizado, cada consagrado, cada misionero y cada discípulo tiene su propia vocación, su propio destino, su propia misión. Para el pensamiento de Dios no existen discípulos mejores o peores que los demás. No debería existir la envidia y estar metiéndose como en la vida de los demás o descartando a los demás o creyendo si los demás tienen razón o no la tienen, si se justifica o no se justifica. Dios no admite que quienes son sus seguidores sufran de la envidia, el mal hábito de compararse con las demás personas, el incorrecto concepto de clasificar a las personas o descartar a las personas.
Eso parece algo así como una guerra psicológica en todos aquellos que creemos en el Maestro de Nazaret. Deja mucho que desear en el estado de fe y de la limpieza de corazón de una persona que sufra de envidia o se meta en la cocina de los demás. El Hijo de Dios como que pregunta: si yo quiero, es mi asunto, porque yo soy el Maestro. ¿A ti qué? Para Dios todos somos discípulos y cada persona merece que se le respete su intimidad, su privacidad, su autonomía, su libertad. Ese es el punto. Se puede ejercer un discipulado, una vida misionera, sin necesidad de caer en el pecado. ¿De qué vale una vida misionera cuando la persona es envidiosa, mentirosa, o es de ese tipo de personas que reza a Dios orando, pero con el mazo le da a los demás? No tiene sentido una religión así. ¿En qué faltas o debilidades no debe caer un discípulo? La respuesta la tiene la Santa Biblia. ¿Qué es lo que debe evitar un discípulo para que Jesucristo no le diga a una persona: a ti qué? ¿Tú por qué te metes en eso que no es tuyo? Entonces, para que no tenga que llevarse esa sorpresa, la Biblia también da una buena enseñanza. La respuesta es: un buen discípulo, un buen católico, un buen creyente, un buen consagrado debe preocuparse de no caer en los siguientes pecados: la soberbia, la envidia, la ira, la hipocresía, discriminar a las demás personas. Debe cuidarse de no caer en eso. San Juan Damasceno considera que la envidia es una tristeza del bien ajeno y el objeto de la tristeza es el mal personal. San Pablo considera la envidia como un pecado de la carne, es decir, la persona le falta mucho espíritu, mucha cultura, mucha madurez. La envidia no ha tenido buenos términos según la Biblia. Escuchemos el siguiente ejemplo. Caín terminó con la vida de su hermano por envidia. Capítulo 4 del libro del Génesis en una Biblia. Esaú envidió a su hermano Jacob por una bendición. Capítulo 27 del libro del Génesis. Raquel envidiaba a su hermana por asunto de no tener hijos. Capítulo 30 del libro del Génesis. Saúl tenía envidia de David porque él tenía muchos éxitos. Primera de Samuel, capítulo 18. Jesucristo fue envidiado por las autoridades judías. Capítulo 15 del Evangelio de San Marcos. Es decir, la envidia tiene su historia y tiene su historia bien larga. Desde la Biblia está la envidia que empezó desde el comienzo de la obra de la creación, Caín y Abel. Aparece la envidia entre hermanos. La envidia ha hecho mucho mal a la Iglesia Católica, dice el Papa Francisco. La envidia ha hecho mucho mal y la Biblia prevé a las personas de ira incontrolable porque como que perjudican el éxito y el bien de los demás. La teología moral de la Iglesia Católica enseña que la ira se opone a la mansedumbre, la envidia, la ira, la cólera, la soberbia. San Dionisio enseñaba que el mal del alma es cuando la persona obra sin razón de ser. No tiene razón de ser una persona creyente sintiendo envidia, viviendo la hipocresía, tratando mal a los demás. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Dice Jesucristo condenó la hipocresía, por ejemplo. Dice que la hipocresía es la falsedad de la vida, la perversión del pensamiento, la profanación de las palabras. Discriminar, también eso es otro problema bien serio. Discriminar a los demás. San Pedro le dice a Jesucristo: bueno, ¿y ese qué? Como que diciendo: bueno, yo soy más que él, o soy menos que él, o qué es lo que está pasando aquí. Discriminar a los demás es una violación de los derechos de cada persona. El profeta Isaías, por ejemplo, decía: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia siempre como verdaderos creyentes de Dios. Bien interesante el tema de hoy, aprender que para Dios todos somos discípulos,
todos somos iguales, debemos preocuparnos de cumplir muy bien nuestra misión, evitando caer en esos pecados tan malucos como la envidia, la soberbia, la hipocresía, discriminar o descartar a los demás. Salud, paz y bendición, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.